conflicto de los siglos 664 dice así: en cada generación Dios envió siervos suyos para condenar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al comenzar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y del Estado. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impulsándolo a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a la alma, sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en su boca y el pueblo se veía obligado a oír la amonestación. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente, y también para aquellos que son hispanoparlantes que se encuentran viviendo en otros continentes. Una alegría muy, pero muy especial poder llegar a sus hogares. Pero la alegría más grande, la alegría más enorme que podemos tener es que la palabra de Dios llegue a los corazones. No existe ni existirá mayor gozo que eso. Anhelamos con todas las fibras de nuestro ser. No solamente anhelamos nosotros, sino que también es el anhelo de todos los ángeles que nunca se contaminaron con el virus del pecado. Qué tremendo, mis amados. Qué hermoso es poder darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Ese es uno de los tantos propósitos que tenemos al hacer estos programas. Poder tocar la trompeta como lo haría Elías si estuviera hoy aquí en nuestro medio, como lo haría Juan el Bautista si estuviera hoy aquí en nuestro medio, como lo haría Juan Hus, como lo haría Martín Lutero, como lo haría el padre de la Reforma Protestante, Juan Wesley, y cuántos otros más están en la lista. Hombres y mujeres que saben, que supieron lo que es darle a la trompeta el sonido certero. Oh, mis amados, nosotros también anhelamos estar en ese grupo. Estar en ese grupo para nosotros es un sueño glorioso, un sueño dorado. Por lo tanto, no se nos ocurre ser cómplices. Nosotros cumplimos con decir la verdad, porque el que calla
otorga. Así dice el refrán y es tremendamente cierto. Muy bien, estamos contentos, mis amados, porque hoy le traemos el menú número 259. Acá justamente aparece, hermanos, la numeración de los diferentes temas que a medida que pasa el tiempo va creciendo. O sea, que en nuestro restaurante vegetariano, ustedes ya tienen 259 menús diferentes, con diferentes ingredientes, con diferentes gustos, de tal manera que puedan nutrirse y alimentarse como Dios estipula, así como suena, mi estimado. Por lo tanto, vamos a gozarnos y mucho en el tema de esta noche. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que a ver, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. A ver, se me escapó un pedacito acá. Vamos a mirar. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de este enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Vamos entonces, sin más preámbulos, vamos a caer de hinojos, vamos a doblar rodillas y vamos a pedir la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y podamos recibir la mejor influencia del mundo. ¿Cuál es? La influencia del Espíritu Santo. Eso es lo que más necesitamos. Por lo tanto, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la dirección y la guía del Espíritu del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para poder ser transformados por la mano maravillosa del alfarero divino Cristo Jesús. Oh Señor, en este momento estamos a punto de comenzar un estudio de profundización bíblica más. Queremos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes las gloriosas verdades que vamos a analizarlo con lujo de detalles. Oh Señor, que los ángeles del cielo también sean bienvenidos, principalmente para que se cumpla esa página tan gloriosa del libro El Testimonio para los Ministros, donde dice de que cuando una persona está predicando, los ángeles del cielo vierten el aceite áureo, que es el Espíritu Santo,
en la cabeza de ese predicador. Oh Señor, anhelamos que esas promesas maravillosas se puedan cumplir en nosotros. Quédate a nuestro lado. Oramos también por nuestros enemigos, por aquellos que están buscando la forma de arruinarnos y hacernos la vida lo más complicada posible. Que tú seas también con ellos y puedas convertir la maldición en bendición. Oramos también por aquellos que están infectados con este virus chino, de tal manera que tú los ayudes a recuperarse, no importa el país o el lugar donde se encuentren. También oramos por aquellos que están calzándose con el zapato del Evangelio, aquellos que están llevando la verdad presente a muchas personas a través de la página impresa, de tal manera que tú puedas bendecir esos esfuerzos también. Y nos encomendamos, Señor, en tus brazos como somos, y danos la dicha, la bendición de ser tuyos para siempre. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una programación más de la fecha. Estamos dichosos porque hoy vamos a compartir con ustedes un tema riquísimo y nutritivo a la vez. Un tema que nunca, pero nunca en su vida escucharon. Hoy lo van a escuchar por primera vez en su vida. Vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema a modo de pregunta que vamos a tratar hoy con gozo y con alegría, siempre a la luz de un así dice Jehová. Esa es la mejor manera de defender cualquier tesis teológica. Y hoy vamos a defender este tema de esa forma. A modo de pregunta, dice así: ¿qué representa el arca flotando en las aguas? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy a la ley y al testimonio. Acuérdense, eso lo vamos a repetir hasta el cansancio. Siempre, pero siempre que prediquemos la palabra de Dios, va a ser a la ley y al testimonio. Así dice nuestro jefe máximo, Isaías 8:20. Así como suena. Ahora, tenemos aquí un tema preciosísimo. El propósito del tema es responder esta pregunta: ¿qué representa el arca flotando en las aguas del diluvio? Es impresionante, mis amados, lo rico y lo sabroso que es este tema. Por eso lo vamos a analizar, pero con lujo de detalles. Tomen nota, mis amados, porque esto va a salir en el examen. Ojo, mucho, pero mucho ojo, porque esto va a salir en el examen. Por lo tanto, vale la pena que lo estudiemos y lo puedan ustedes anotar también. Muy bien, tenemos aquí el texto clave. El texto clave es Génesis
capítulo 7, versículos 17 y 18. Pero enfatizando más el 18 que el 17. Ojo con eso. Vamos a enfatizar más el 18 que el 17. Los dos son importantes, pero aquí hay una clave tremenda. Ahora, eso por un lado. Antes de leer este pasaje, quiero decirles que el arca flotando es una profecía flotando, valga la redundancia. Es tremendo, hermano. Anoten este pedacito, porque yo ahora mismo ya tengo que borrar esto, porque esto es para el final. Solamente quiero decirles que mientras el arca estaba flotando en las aguas del diluvio, era una profecía flotando. Eso es todo lo que les voy a decir ahora, pero al final nos vamos a volver a encontrar con ese detalle hermosísimo. Eso lo vamos a dejar para lo último, porque es una tremenda y gloriosa verdad. Ahora sí estamos listos para leer el versículo 17 y 18 de Génesis capítulo 7. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Génesis capítulo 7, versículos 17 y 18. Noten, yo tengo acá en mi Biblia, tengo subrayado los dos, pero el que más vamos a subrayar es el 18. Dice así el registro inspirado. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron. Ojo con ese detalle, las aguas crecieron. Ese es un detalle interesante. Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Tremendo, hermano. Ustedes no se imaginan las cosas que están escondidas dentro de este versículo 17. Ahora viene el versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Subrayen ese detalle, crecieron las aguas. Noten que 2 veces se repite el mismo detalle, con la diferencia que en el versículo 18 dice en gran manera. Detalle que no está en el versículo 17. Y noten, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Oh, mis amados, qué tremendo, qué detalle más impresionante vamos a descubrir a medida que nos pongamos nuestro equipo de buceo y podamos zambullirnos en aguas profundas. Ahora, la pregunta del trillón no es luego la pregunta del millón. Ahora está más cotizada las preguntas. Tienen mucho más valor estas preguntas. Noten, en primera instancia, porque hay dos. Entonces vamos a estudiar primero en la primera instancia. Entonces, en primera instancia, ¿qué representaba el arca flotando en las aguas? Esa es la pregunta del trillón, mis amados. Y acá viene la bomba. Acá viene el Hiroshimazo.
Acá viene el tremendo misil. ¿Saben dónde está la respuesta a esta pregunta? Conflicto de los siglos, página 74. ¡Qué bombazo! ¡Qué declaración más tremenda! Es lo que se viene ahora. Dice así: incansables. Noten, ojo con ese detalle. Esa palabra tiene un peso impresionante. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y claridad de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? ¿Qué dice? Incansables. Noten, incansable. Vamos a hacer acá una especie de equivalencia como los matemáticos. Noten, esta palabra incansables es igual, noten, es igual a crecieron las aguas. Crecieron las aguas. Noten, tremendo, mis amados, la equivalencia que estamos haciendo. Noten, incansables equivale a esto que aparece tanto en el versículo 17 como en el versículo 18. En los dos versículos aparece este detalle. Crecieron las aguas. ¿Qué simbolizan las aguas? Las aguas simbolizan pueblos, naciones y lenguas. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Eso representa las aguas en profecía. Entonces, este detalle, crecieron las aguas, equivale a incansables. Han sido ¿qué? Los esfuerzos. Los esfuerzos. ¿De quiénes? Del hombre. Claro, cuando dice del hombre, ahí esa palabra hombre equivale a los impíos, a gente guiada y dirigida por Satanás para destruir la palabra maravillosa de nuestro Dios. Noten, incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer. ¿Qué cosa? ¿Qué ellos han querido oscurecer? La sencillez y claridad de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo dice? ¿Notaron ustedes el detalle? Dice sencillez. ¿Cómo? ¿Será posible que diga sencillez? Sí, dice sencillez. Entonces, si dice sencillez, ¿cómo se explica entonces que hay miles y millones de personas que a lo largo de la historia han dicho que la Biblia no se puede entender? ¿Cómo? ¿No se puede entender? Sin embargo, aquí el Espíritu Santo nos está diciendo claramente que es sencillo, que es súper sencillo. ¡Qué tremendo, hermano! La horrible y satánica herejía que estamos pulverizando con esta declaración. Noten,
Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y claridad de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? ¿Dice claridad? Sí, dice claridad. Entonces, ¿cómo puede ser que el poder papal pero todo el tiempo haya dicho que la palabra de Dios es algo misterioso, algo oscuro, algo que no se puede entender, que solamente se tenía que hacer en latín la misa, porque si le dábamos la Biblia al pueblo, nadie iba a entender? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, acá dice sencillez y claridad de las Sagradas Escrituras. ¡Ah, tremendo! Los detalles que están apareciendo en escena. Y para hacerles contradecir su propio testimonio. Noten, hermano, cómo ha sido la obra de los hombres incansables. Han sido las aguas. Crecieron. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la palabra de Dios sea mirado como algo oscuro, difícil de entender, que solamente los eruditos lo podían entender, pero que el pueblo, como es ignorante, no se le podía dar la palabra de Dios porque iba a ser en vano. Sigue diciendo, pero acá viene un pero espectacular. Los peros por lo general suelen ser negativos, pero aquí tenemos uno positivo. Noten, pero a semejanza del arca. ¡Epa! ¿Qué alarma se prendió ahí? Noten, pero a semejanza del arca que flotó sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenazan destruirla. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué declaración más estupenda! ¿Qué representa entonces el arca? Mientras el arca flotaba en las aguas del diluvio, que representaba en ese momento, representaba nada más y nada menos que la palabra, la gloriosa palabra de Dios. Noten, el arca era un símbolo de la maravillosa palabra del Señor. O sea, así como el arca cruzó, tremendo, pero tremendo fue el diluvio, tremendo. Las aguas golpearon el arca, las aguas dieron con un ímpetu impresionante. Nosotros no tenemos la más mínima idea de los tremendos golpes que el arca recibió. Porque imagínense, cuando uno está en el mar y viene una ola pequeña nomás, ya le tumba a la persona que está en la orilla. Ahora, imaginémonos esas olas gigantescas del tamaño más grande que una casa, con una fuerza impresionante.
Por eso es que el conflicto de los siglos, página 74, dice que incansables han sido los esfuerzos de los hombres para destruir la palabra de Dios. Pero así como el arca se mantuvo ilesa, de la misma forma la palabra de Dios también cruza por todas las sombras infernales, por todos los dardos que Satanás le ha querido lanzar con el propósito de destruirla. Qué tremendo, mis amados, si pudiéramos dimensionar lo que estamos diciendo. Qué cosa más extraordinaria. Ahora, ¿cuál es una de las razones principales por lo cual los hombres trataron de destruir la palabra de nuestro Dios? Y acá se viene otro misil indigerible. Noten, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 21. Noten lo que dice. En los días de Cristo, los rabinos interpretaban en forma forzada. Ojo con esa palabra, en forma forzada y mística, muchas porciones de las Escrituras. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Noten. O sea que a ese detalle que aparece en el versículo 17 y 18, donde dice, crecieron las aguas, a ese detalle le tienen que agregar, entre paréntesis, pueden poner los rabinos. ¿Por qué? Porque acá dice que los rabinos también querían destruir la palabra de Dios. O sea, todos aquellos que de una u otra forma han querido destruir la palabra de Dios. Y cuando decimos destruir, hermanos, no nos referimos solamente a que desaparezca literalmente un ejemplar de la palabra de Dios. No nos estamos refiriendo solamente a eso, porque hay muchas formas de destruir. No es solamente poniéndole fuego y quemando y haciendo una fogata. No solamente así es como uno puede destruir la palabra de Dios. Hay muchas formas y eso ya vimos cuando leímos la página 74 del conflicto de los siglos. Entonces, aquí tenemos una de esas técnicas que Satanás utilizó a través de los rabinos. Dice, en los días de Cristo, los rabinos interpretaban en forma forzada y mística muchas porciones de las Escrituras. ¡Qué tremendo! Noten cómo Satanás estaba utilizándole a ellos para hundir el arca. Noten, para hundir el arca, o sea, hundir la palabra maravillosa de nuestro Dios. Noten, a causa, y acá viene la bomba, acá viene la piedra que ahora vamos a darte para ver si podés masticar, tragar y digerir. Noten, a causa de que la palabra condenaba su práctica, ahí está, trataban de destrozar su fuerza.
¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente impresionante. Esto es demasiado tremendo. Quiere decir, mi estimado, que cuando la Biblia dice crecieron las aguas, ese crecieron las aguas espiritualmente, también ahí están incluidos todos, pero todos esos adventistas del séptimo día que dicen que no se puede guardar la ley de Dios. ¡Qué impresionante! O sea, todos aquellos que arrojan luz, perdón, todos aquellos que arrojan sombra, ojo, todos aquellos que están dentro de la iglesia, pero arrojan sombra sobre la reforma pro salud, la reforma en la indumentaria, de la ciudad al campo, ¿verdad? Las normas cristianas, el don profético, el santuario, los pilares de nuestra fe, están incluidos en ese grupo que dice crecieron las aguas. Claro, estamos hablando en el sentido espiritual, porque ya dijimos recién que aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y gente, pero no solamente del mundo, gente mundana, no solamente a ellos se refiere, sino también a todos aquellos que dicen que la reforma pro salud no se puede, ni hay necesidad de ser tan estricto en eso. Mucho ojo, mi estimado, porque es tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otro detalle más que viene al caso. En nuestros días, ¿se repite lo mismo? La respuesta es un rotundo sí. Vamos a demostrar. Palabras de vida del Gran Maestro, página 21. Lo mismo se hace hoy en día. Noten, o sea, que la expresión crecieron las aguas, noten, en profecía le incluye a todos los que viven en esta generación y arrojan dudas. Cualquier duda, cualquier pero que uno ponga para no someterse a un así dice Jehová, está incluido en el grupo profético que aparece tanto en el versículo 17 como en el 18. Claro, en el 18 dice en gran manera. Esa es la única diferencia. Ahora, noten el bombazo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 21. Dice, lo mismo se hace hoy en día. Se hace aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura. ¿Cómo? ¿Qué dice? Se hace aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura. Noten, hermanos, qué tremenda táctica que Satanás usa para hundir el arca. Noten, y ahora viene, para excusar la violación de la ley de Dios. Ahí está. ¡Qué tremendo misil, mis amados! Quiere decir entonces que todos aquellos que ponen excusas para obedecer la palabra de Dios, están tratando de hundir el arca.
Tremendo bombazo, mis amados. Vamos a ver si pueden digerir este tremendo misil que estamos tirando al aire. Qué impresionante, hermanos. Ustedes no tienen la más pálida idea de la cantidad exagerada de hombres y mujeres que dicen ser cristianos y que arrojan una cantidad asombrosa de peros para con tal de evadir la obediencia a la palabra de Dios. Yo cada día me quedo más helado, pero heladísimo de la exagerada cantidad de personas que quieren o inventan excusas para evadir lo que Dios dice claramente en su palabra. Ahora, otro detalle tremendo que viene al caso. ¿De qué medios se valió Satanás para intentar destruir las escrituras en los días de los apóstoles y también en los nuestros? Vamos a contestar esta pregunta. La cita que vamos a leer ahora se encuentra en la matutina Reflejemos a Jesús, página 336. Y noten, hermanos, lo fulminante que es. Así como en los días de los apóstoles. Quiere decir que en los días de los apóstoles también existieron muchos que quisieron hundir el arca que estaba flotando. Noten, así como en los días de los apóstoles, los hombres intentaron destruir las escrituras. Y acá viene, noten los medios que utilizaron. Por medio de tradiciones, ahí está, y filosofía. ¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que acá tenemos que poner dos flechitas y poner tradiciones, tradición y filosofía. Ahí está. ¿Cuáles son las dos herramientas, por decirlo así, que Satanás quiso utilizar para hundir el arca, espiritualmente hablando? La tradición y la filosofía. Ahora, ¿qué es la tradición y qué es la filosofía? Eso lo vamos a responder así rápido porque no es el tema, pero como viene el caso, vamos a dar una definición rápida. Tradición es lo que se pasa de boca en boca. Eso es la tradición. Y la filosofía es la sabiduría humana. Esa es la definición de los dos. Entonces, estas dos herramientas el enemigo utilizó para hundir el arca en la época de los apóstoles. Pero sigue diciendo, hoy en día, ahora nos toca a nosotros, hoy en día, la evolución, ¡epa! ¡Qué tremendo! La evolución, el espiritismo, la teosofía y el panteísmo. Noten, hermanos, 4 cosas más que Satanás inventó para hundir el arca. Noten, eso es en nuestra generación. Noten, hermanos, qué impresionante. Vamos a mencionarlo otra vez porque ya no tengo espacio para escribir acá. Pero noten,
Noten, hermanos, qué tremendo. Por medio de los conceptos de la alta crítica, ¡epa! Y se prende otra alarma tremenda. La evolución 2, el espiritismo 3, la teosofía 4 y 5, el panteísmo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuáles son las 5 herramientas? ¿Cuáles son las 5 cosas que Satanás utilizó en nuestra época, en nuestra generación? La alta crítica, que no es otra cosa que buscar la forma, buscarle la vuelta para que la palabra de Dios no se acepte como palabra del Señor. Número 2, la evolución con el famoso Charles Darwin. Tremendo, mis amados. El espiritismo con las hermanas Fox. Ahí fue que comenzó, en la casa de las hermanas Fox, comenzó justamente el espiritismo moderno. La teosofía y el panteísmo con el famoso doctor Kellogg's. ¡Qué impresionante! ¿Se dan cuenta, hermano? Todas las técnicas que Satanás utilizó para hundir el arca del Señor. ¡Qué tremendo! Hoy, estas son nosotros acá. Para nuestra generación tenemos 5, más estos 2, 7. En total, 7 técnicas diferentes que Satanás utilizó para tratar de hundir el arca, espiritualmente hablando. ¿Entienden ahora por qué dice crecieron las aguas en gran manera? Ojo con ese detalle. Noten, aquí en la época de los apóstoles crecieron las aguas. Esto corresponde al versículo 17. Pero para nosotros, el versículo 18. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 18 dice, crecieron las aguas en gran manera. Y acá le estoy mencionando 5. Noten 5 herramientas que Satanás utilizó para tratar de hundir o destruir el arca, espiritualmente hablando. Impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué otra cosa se vale Satanás para destruir la palabra de Dios? Conflicto de los siglos, página 580. Dice así: nada desea él tanto como destruir la confianza en Dios y su palabra. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué es lo que más Satanás desea? Satanás lo que más anhela es destruir la palabra, o mejor dicho, la confianza en la palabra de Dios. Ahora, ¿saben por qué? ¿Saben por qué Satanás hace eso? Porque él sabe de memoria lo que dice el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Él sabe de memoria este versículo. Y por esa razón, él quiere destruir la confianza que el hombre debe tener en la palabra de Dios. Noten lo que dice el versículo 6. Pero sin fe, que es lo mismo que confianza, es imposible agradar a Dios. Ahí está.
Noten, ¿por qué Satanás anhela tanto destruir la confianza que el hombre debe tener en la palabra de Dios? Porque él sabe perfectamente que sin fe o sin confianza es imposible, pero completamente imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¡Qué impresionante, mis amados! O sea que, ¿cuál es el anhelo más grande que Satanás tiene? Nada desea él tanto como destruir la confianza en Dios y su palabra. Claro, al destruir la confianza en Dios, automáticamente destruye también su palabra. ¿Por qué? Porque son cosas que van encadenados. Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos. Noten, hermanos, este detalle, los grandes ejércitos, también está incluido en la expresión crecieron las aguas en gran manera. Pero, ¿qué clase de ejércitos? Noten, Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos de los que dudan. ¿Qué clase de ejércitos tiene Satanás? Grandes ejércitos, dice acá. ¿De los que qué? De los que dudan. Esa expresión de los que dudan es sinónimo de la alta crítica. Por eso dice alta crítica. ¿Por qué? Porque hay duda. Por eso se critica. Noten, cuando uno no tiene duda de alguien, lógico, no le va a criticar a esa persona. Noten. Ahora, ¿sabían ustedes que estaba profetizado que nada ni nadie podía destruir la palabra de Dios? ¿Sabían ustedes que estaba profetizado en el Antiguo Testamento que nada ni nadie podía hundir el arca espiritualmente hablando? ¿Sabían ustedes eso? Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué parte de la palabra de Dios está tal profecía? Esa es la pregunta que estamos obligados a responder a continuación. Vamos a buscar. Busquen conmigo Isaías capítulo 54. Vamos a Isaías. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, Isaías capítulo 54, versículo 17. Tremendo detalle, mis amados. Aquí está profetizado que era imposible hundir el arca, pero representado por la palabra de Dios. Dice así el versículo 17 del capítulo 54 de Isaías. Ninguna, subrayen eso, ninguna es ninguna es ni siquiera una. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice acá?
Acá está clarísimo. Ningún solo intento, ninguna arma que Satanás invente puede destruir la palabra de nuestro Dios. Ahora, a ese versículo le tenemos que agregar un condimento más. Conflicto de los siglos, página 332. Tremendo lo que dice, mis amados. Esta cita a cualquiera le puede dejar con un impacto tremendo en la mente. Noten lo que dice. El incrédulo Voltaire. Noten. Conflicto de los siglos 332. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la fe cristiana. ¿Cómo? ¿De qué se cansó tanto este incrédulo Voltaire? ¿De qué se cansó tanto este hombre? De escuchar que solamente 12 hombres hicieron crecer la fe cristiana. ¡Qué tremendo! Y ahora viene, hermano. Ahora viene el intento que el hombre ha querido hacer a medida que las aguas iban creciendo. Noten, yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han hecho la misma propaganda contra la Biblia. Oh, mis amados, qué impresionante, qué tremendo lo que aparece ahí. Noten, yo he de probar que un solo hombre es suficiente para destruirle a Dios y a su palabra. Lo que Voltaire no sabía es que una hormiga jamás va a poder tumbarle a un elefante. Voltaire no sabía eso. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Si pudiéramos entender, sería maravilloso. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Esto que acabamos de leer nos lleva a Isaías 48. Isaías 48. Noten lo que dice. Díganme si este versículo no calza a la perfección con la declaración inspirada que recién leímos del conflicto. Noten lo que dice. Vamos a leer el 7 también para agarrar un poco de contexto. Isaías 47 y 8, pero enfatizando el 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué glorioso! ¡Qué impresionante! ¡Qué profecía más maravillosa! Así como el arca flotando en las olas del diluvio, así la palabra de Dios cruza ilesa. Todos, pero todos
los ataques furiosos del enemigo de las almas. Ahora tenemos que unir Salmo 48, tenemos que unir con Salmo 111. A ver, Salmo 111, 7 y 8. Sí, acá está. Salmo 111, unan, encadenen, tenemos que encadenar. Isaías 48, tenemos que encadenar con Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Ahora bien, versículo 8. Noten, este versículo 8 es pariente cercano de Isaías 48. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. ¡Qué hermosura, mis amados! Díganme si no calza a la perfección. Ahora, todo lo que hemos visto hasta acá es que representa el arca en primera instancia. Ahora, vamos a la segunda instancia. Y esta es una parte espectacular. Noten, hermanos, esta cita que les voy a leer está sacada de un libro que casi nadie tiene. Eventos del tiempo final, no eventos de los últimos días, ese es otro. Este es Eventos del tiempo final, página 466. Una declaración espectacular. Es realmente impresionante lo que dice acá. Noten, vamos ahora a responder la pregunta que recién nos hicimos de la segunda instancia, que representa el arca flotando en las aguas, pero en segunda instancia. Lo de la primera instancia ya vimos casi completo. Ahora, noten lo que dice esta declaración inspirada. Antes que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, noten que dice antes. Todo estará convulsionado en la naturaleza. ¿Cómo? ¿Qué dice que va a suceder en la naturaleza antes de que Cristo aparezca por segunda vez en esta tierra, en su segunda venida? ¿Cómo dice que va a estar la naturaleza? Noten, convulsionado. Toda la naturaleza va a estar convulsionado. Noten lo que dice. Ahora viene algo impresionante. Rayos del cielo. Ojo con eso. Rayos del cielo. Vamos a poner acá. Rayos. Rayos del cielo. Rayos del cielo. Noten, acá ponemos una flecha hacia abajo porque caen del cielo. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra. ¡Qué tremendo, hermano! Noten, caen estos rayos que caen del cielo, se unen con el fuego. Noten el fuego interno, no externo, con el fuego interno que está dentro del planeta Tierra. Noten, hermano, ¿qué sucede en la naturaleza? Aquí está.
rayos del cielo caen y se unen con el fuego interno de la tierra. Ahora, noten qué más aparece, porque esto es impresionante. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán, noten, harán que las montañas ardan. Noten, quiere decir que estos dos se unen con un propósito. ¿Para qué? Para que las montañas ardan. Acá está. Noten, ese es justamente el propósito. Los rayos del cielo se unen con el fuego interno de la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las montañas ardan. ¡Qué impresionante, hermanos! Sigue diciendo, como un horno, y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice que va a suceder? Noten, antes que Cristo aparezca, rayos del cielo se unen con el fuego interno de la tierra para que las montañas puedan calentarse como un horno y puedan arrojar torrentes de ¿qué? Torrentes de lavas sobre pueblos y ciudades. Noten, hermano, cuántos pueblos y cuántas ciudades se van a hundir. Se van a hundir, van a desaparecer. Eso es algo impresionante. Pero ¿qué más? ¿Será que es solamente salen lavas de las montañas? Noten qué más. Masas de roca derretidas. ¡Qué impresionante! Arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra, harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. ¡Qué impresionante! Quiere decir que no solamente las montañas van a arder y van a arrojar lava, sino también los mares, los ríos y los océanos. Noten, hermano, acá dice que van a arrojar rocas derretidas que justamente como fruto de estos rayos del cielo que caen y se unen con el fuego interno de la tierra. Y anoten lo que dice: habrá formidables terremotos. Tremendo, mis amados, y gran destrucción de vidas humanas. Noten, hermano, eso va a ser algo que no podemos describir. Impresionante. Pero ahora viene algo espectacular. Pero así como Noé fue protegido en el diluvio dentro del arca, noten, ahí está la profecía flotando. O sea que mientras el arca estaba flotando, era una profecía flotando. ¡Qué tremendo! Pero así como Noé fue protegido en el diluvio dentro del arca que Dios había preparado para él, así también en estos días de destrucción y calamidad, Dios será el refugio de su pueblo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Quiere decir entonces que
El arca en segunda instancia representa a los fieles que van a ser protegidos. Vamos a poner acá los fieles protegidos. Los fieles protegidos como así como Noé dentro del arca. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que mientras el arca estaba flotando, ¿verdad? Porque dice, patriarcas y profetas dice que ángeles poderosos protegieron el arca justamente en un diluvio tan tremendo como el que tuvo que soportar. De la misma forma, cuando los rayos del cielo caigan y se unan con el fuego interno de la tierra, produciendo que los volcanes, las montañas, arrojen ese lodo caliente con el propósito de devastar y destruir millones y millones de vidas humanas. Por eso dice, habrá gran destrucción de vidas humanas, dice la declaración inspirada. Pero en medio de todo eso, los fieles van a ser protegidos, así como el arca le protegía a Noé. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿les gustaría que lo que acabo de leer les demuestre con la Biblia? ¿Les gustaría eso? Vamos. Vamos ahora a demostrarles, mis amados. Vamos a demostrarles, pero antes de eso, noten, tengo 3 versículos, solamente les voy a dar la referencia. 3 versículos donde Cristo es el refugio para los fieles. Jeremías 17:17, Salmo 62:8 y Salmo 18:2. Eso les dejo como tarea. Esos versículos dicen claramente que Dios es el refugio de su pueblo. Ahora, vamos a demostrar lo que leímos en el don profético, vamos a demostrarlo con la Biblia. Vamos a Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomios, ahora sí, Deuteronomio 32, 22. Noten, lo que yo les leí recién de eventos del tiempo final está resumido en el versículo 22. Deuteronomio 32, 22. Dice así: porque fuego se ha encendido en mi ira. ¡Qué tremendo! Y noten hasta dónde dice que va a arder. Y arderá hasta las profundidades del Seol. Noten, hermanos, qué tremendo. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir que Deuteronomio 32, 22
dice lo mismo que la cita que les acabo de leer en Eventos del Tiempo Final. Pero esta no es la única. Vamos a Isaías. Isaías 64. Isaías capítulo 64. Vamos a ver. Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2, dice lo mismo que Deuteronomio 32, 22. Vamos a ver. Isaías 64. Noten, Isaías 64, versículos 1 y 2. Dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen, ¿qué dice? Los montes. Noten, hermanos, montaña, monte, volcanes, son todos sinónimos. Versículo 2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. ¡Qué tremendo! ¿Para qué? Para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Ojo con ese detalle. Y las naciones temblasen a tu presencia. ¡Qué impresionante, mis amados! Es lo mismo. Deuteronomio 32, 22. Tienen que encadenar con Isaías 64, 1 y 2. ¿Por qué? Porque son primos, son parientes cercanos los dos. Y ahora vamos a agrandar un poco más la película. Noten lo que dice. Alza tus ojos, página 259. En el día de su advenimiento se oirá la última gran trompeta y se producirá un terrible temblor que sacudirá la tierra y el cielo. ¡Qué tremendo, hermano, ese detalle! La tierra entera, desde los montes más encumbrados hasta las minas más profundas, escuchará. ¡Qué tremendo lo que dice! El fuego lo penetra todo. Las llamas no tocan a ninguno de los justos. Ahí está el arca simbolizado o representado en la segunda instancia. Noten, las llamas no tocan a ninguno de los justos, así como las olas potentísimas del diluvio no movieron ni siquiera un cabello de la cabeza de Noé. Noten, el fuego lo penetra todo, las llamas no tocan a ninguno de los justos. Pueden caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Qué es tremendo, mis amados! ¡Qué espectáculo más extraordinario va a ser eso! Justamente cuando empiecen a caer las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Los justos van a ser protegidos por las alas de los poderosos ángeles, de la misma forma como ángeles poderosos protegían el arca para que ésta no se hunda en las furiosas olas, en las furiosas aguas del diluvio. ¡Qué tremendo, mis amados! Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y ojalá
podamos entender de una vez y para siempre que no existe o no va a existir una segunda instancia si primero yo no acepto la primera. O sea, este tema se tiene que cumplir en mí primero en lo referente a la primera instancia. O sea, no arrojar sombra sobre un escrito está. Si yo no arrojo sombra sobre la palabra de Dios, tengo esperanza en la segunda instancia. Eso va a ser maravilloso. Eso está reservado sola, única y exclusivamente para aquellos que en lugar de arrojar sombra sobre la palabra de Dios, dicen, habla Señor, que tu siervo oye. Y se apresuran en obedecer un así dice Jehová. Que Dios te acompañe, que Dios te fortalezca, que Dios te dé toda la fuerza que necesitas para poder hacerle frente a las argucias, a las maquinaciones del enemigo, de tal manera que tú también puedas estar representado por el arca en segunda instancia, antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Vamos a orar para terminar esta programación, para pedirle al Dios Espíritu Santo que pueda grabar en nuestras mentes este mensaje tan pero tan precioso que hemos estudiado hoy con lujo, pero con lujo de detalles. Vamos a doblar nuestras rodillas para concluir y así pedirle al Señor que Él nos pueda dar la dicha de comprender claramente su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque todavía tenemos tiempo para arreglar las cosas que el pecado hizo en nosotros. Oh Señor, perdona nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza, espiritualmente hablando. Y que podamos realmente apresurarnos en poner por obra tu palabra. Enséñanos a amarte. Enséñanos a conformarnos a tu voluntad. Que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones y que podamos realmente aprender a perseverar en tu camino a pesar de todas las dificultades o tropiezos que tengamos en nuestro peregrinaje. Porque te pedimos y te agradecemos todo, confiando sola, única y exclusivamente en los méritos maravillosos y perfectos de nuestro único y todo suficiente Salvador, Cristo Jesús.